Buenos días. Voy a hablar fuerte. En algunos lados se oye fuerte, en algunos lados se oye quedito, depende mucho del internet de las personas. Entonces voy a poner una voz media. Este, y ahí les pido que bueno, ya comprobamos que muchas veces no es un asunto de nosotros. Lo ponemos al volumen que da, pero muchas veces no se puede. Un hermano que padecía sordera me decía que no se oía. No, no. Entonces, pues no, obviamente no. Bueno, hecha la aclaración, se movió la cámara. Hecha la aclaración, vamos a comenzar esta predicación. Se llama Depende de quien dependas, eh, en todos los aspectos de la vida. Depende de quien ha tenido pues todo su ser depositado en algo o en alguien para poder vivir. Hay ocasiones en que muchos matrimonios se separan, se divorcian por diversas circunstancias y son muy fuertes y traumáticos porque los hijos dependen de los padres, de ambos. Y cuando eso pasa, pues ahora sí que muchas veces se encuentran en un conflicto, o la mayoría de las veces, hay que decirlo, se encuentran en un conflicto los niños, cuando hay niños de por medio, hijos, en las separaciones, y es traumático para ellos. ¿Por qué? Porque dependían de ambos, tanto de padre como de madre, con problemas o sin problemas, pero dependían de ambos, para bien o para mal, literalmente, pero dependían de ambos. Cuando estas separaciones suceden y uno de los dos pues dependía más del que se está separando, también es sumamente traumático la dependencia no solo económica, sino la dependencia emocional sobre esa persona. Y cuando hay una traición, pues evidentemente es muy fuerte, muy fuerte esa separación. ¿Por qué? Porque dependían absolutamente o en gran manera, no solo en lo económico, sino en lo emocional sobre todo, y algo de las cosas también que es sumamente traumático cuando se depende de alguien y esa persona o esa situación ya no está. El aspecto traumático es tan fuerte que viene un problema de autoestima, viene un problema de seguridad, viene un problema muy fuerte y lo más fuerte de todo, de identidad, ¿sí? Cuando una esposa deja de ser esposa porque se divorció, deja de ser alguien. Cuando una madre o un padre pierde a sus hijos y su identidad era ser padre, se convierte en algo o en alguien, y así sucesivamente. Eh, en los trabajos que pude ejercer con la ayuda y misericordia de Dios en empresas antes de dedicarme al Evangelio, yo trabajaba en un banco que ya no existe, el verde amarela, no brasileño, sino por los colores. Y pues llegó el día de la poda, y pues me alcanzó la reingeniería, a mí y a otro compañero. Después, pues yo salí, y cuando salí, se abrieron las puertas de ese banco y salí a la calle y dije, bueno, pues ahora, pues ver qué, ¿no? ¿Qué va a pasar? Señor, estoy en tus manos, dependemos de ti económicamente. Y me llamó uno de mis proveedores de sistemas diciéndome que si no quería trabajar con él. Y dije, bueno, pues, y el Señor puso delante de mí algo que yo no había planeado jamás en mi vida: vender servicios, vender cosas intangibles de desarrollo de software en aquel lugar. Ahora, en aquel tiempo ya no es como ahora, que ya está casi prácticamente prefabricado. En aquel tiempo se tenían que desarrollar las cosas, los sistemas, y yo no soy ingeniero en sistemas, sino soy administrador de información, administrador de sistemas de profesión. Y pues no, pues vender nunca había vendido, pero nada, ¿no?
Y bueno, sí, estuvo bien el sueldo y tal, pero pues nada, que el Señor abrió las puertas para mí en algo que yo no sabía, que Él me había dado la gracia de vender. Y de repente pues descubrí que había vida profesional afuera de ese lugar del cual yo pensaba que iba a estar muchos años. Llegué a pensar que incluso me iba a jubilar de ese banco, qué ingenuo, ¿no? En aquellos años cuando uno es joven, piensa que va a estar en un lugar para siempre, ¿no? Y pues nada. Y esto lo puso delante de mí, sin buscarlo, porque busqué a él, y algo de las cosas que no hice fue decirle qué hacer. ¿Sí? Yo no le dije, Señor, ahora dame otro trabajo igual que este. Pues es lo que sé hacer. Yo estudié licenciatura y una carrera técnica y varios estudios en administración de sistemas, en administración de empresas, pero particular me especialicé en administración de sistemas de información. Y y pues nada, a vender, y fue multiplicado mi ingreso en gran manera, eh, y fue una bendición. Y de ahí empezó otra carrera que nunca me imaginé que iba a tener. Cuando yo tenía 19 años de edad, yo me imaginaba que iba a estar a los 33 años, 34 años, que fue cuando 35 años por ahí de edad. Yo me imaginaba a los 19 años de edad que a los 35 años de edad, si es que no venía el Señor, yo iba a estar predicando como el doctor Livingstone ahí en África. Si no saben la historia del doctor Livingstone, busquen en la enciclopedia. Cuando lo encuentran, dice una frase muy célebre que se usaba antes para evangelistas viejos, el doctor Livingstone, supongo, porque se tardaron años en encontrarlo en África, este médico evangelista, doctor Livingstone, busquen su historia, y de ahí viene la frase de viejos evangelistas de doctor Livingstone, supongo, porque era el único blanquito entre. Entonces la fama de la frase es, no, soy el doctor Bucaramácara, de aquí de África. No, pues obviamente era el doctor Livingstone. Estoy hablando de hace el siglo pasado. Bueno, eh, pues obviamente no le dije qué hacer, no le busqué, no hice más. Y ahora voy a cerrar el capítulo de mi fantástica vida, entre comillas, y voy a darle paso a lo que dice la palabra, y que yo te puedo dar el testimonio de que es así, porque lo dice la palabra y porque he tenido la bendición de vivirlo. Te voy a leer Lamentaciones 3, 25, 26 y 27. Lamentaciones 3, 25, 26 y 27, con la versión Nueva Traducción Viviente. Y al oír la palabra lamentaciones dices, ya va a ser de qué se va a tratar. No, hay versículos en Lamentaciones muy cool, porque a veces ves Lamentaciones y no, ya con las mías tengo, ¿no? Y te saltas las Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículos 25, 26 y 27, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Y esto desde joven lo entendí, pero te quiero decir que nunca es tarde para hacer esto. Dice que es bueno a los que se someten desde temprana edad, pero a los que no, de todas maneras funciona, porque Dios es fiel y todas las cosas llegan en su tiempo. Y si Cristo llegó a tu vida, no de joven, como fue mi caso, sino de ya una edad avanzada como la que hoy tengo, tengo que decirlo, aunque no es cierto, pero
si llegó el Señor a alturas ya bastante, ya con bastante kilometraje, ¿no? Ya los kilometrajes son electrónicos, antes llegaban hasta determinado kilometraje, le daban toda la vuelta y empezaban desde cero. Entonces veías una carcachota con 50,000 kilómetros, dices, no, lo que pasa es que él le dio la vuelta, ¿no? Y aprendieron a manipularlo, ¿no? Pero eh, si ya tienes mucho kilometraje sin el Señor, es bueno someterse a su disciplina. Y dice yugo, y luego voy a explicar por qué. Pero bueno, voy a regresar al versículo 25. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio. Dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Por qué es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Dios? Porque no le damos instrucciones. No le decimos cuál es el camino que me debe de abrir. No le decimos qué es la mejor opción para mí. No le decimos cuál es la mejor decisión para mí. Para los solteros tampoco le decimos cuál es la mejor persona para mí. Por el amplio margen que tenemos nosotros como humanos, nacidos de nuevo, pero con un umbral enorme de equivocarnos. Enorme de equivocarnos. Entonces, si este umbral es tan grande para mí, pues es mejor esperar en silencio porque Él es bueno con los que dependen de Él. Sin embargo, hay algo importante en todo esto. Y lo importante de todo esto es que hay un equilibrio en la palabra de Dios. Por un lado vemos esto que es bueno el Señor con los que dependen de Él. Pero nos vamos a ir al otro extremo que está en la misma palabra de Dios, porque te recuerdo que la ilustración de la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es decir, por ambas partes corta, es decir, de un machete, pues nomás de un lado, pero cuando dice la espada de dos filos, cuando entra corta por donde entre, corta por todos lados, valga la ilustración, pero así dice la palabra. Te voy a leer Romanos 9:16 con la nueva traducción viviente. Romanos 9:16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Ok? No depende ni del que quiere ni del que quiere. Dice en la Reina Valera 1960, dice, no depende ni del que quiere, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En la nueva traducción viviente, tratando de respetar el texto original, pero dándole un sentido más detallado, dice, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo, ni de nuestro esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en esto? Por un lado vemos que Dios está haciendo en mi corazón, pues no lo que yo le pido o lo que yo quiero, sino que depende de lo que Él pone por delante por su misericordia. Entonces, si no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿de quién deberíamos de depender entonces? Pues evidentemente del que dice que es bueno buscarle y que es bueno con los que dependen de Él. Fíjate que esta dependencia no significa ausencia. Es decir, el que yo dependa del Señor no significa que yo esté ausente ni de mis decisiones,
ni esté ausente de mis responsabilidades, ni esté ausente de hacerle frente a mis errores. No dice eso. La palabra dependencia tampoco significa guianza. Y es aquí en donde muchas veces nos confundimos porque buscamos la guianza de Dios, lo cual está muy bien porque dice Romanos 8 que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero más adelante en el mismo Romanos 8 dice que son los hijos de Dios guiados por Dios, pero dice que todas las cosas son para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, vamos armando un cuadro mental. Si no, yo te ayudo. Eh, lo que quiere decir entonces es que de todas maneras, si yo soy responsable de mí aquí, entonces, ¿qué significa depender? No es guianza tampoco. Es guianza, pero sigue existiendo el margen de error. Levante su mano con venda los que alguna vez creen que han hecho la voluntad de Dios y han metido la pata. Veo a varios, aquí hay tres de tres. Bueno, pero sin mano vendada. Es que de veras nos equivocamos de todo corazón, pero aún las equivocaciones están puestas por Dios para que nos equivoquemos muchas veces, para tomar caminos que no son, porque el Señor de todas maneras lo usa para bien. Pero Dios no va improvisando, usando para bien lo que circunstancialmente yo me equivoqué. Aún mis errores son puestos por Dios para aquellos que le buscamos y dependemos de Él. Voy a volverlo a repetir. Aún en mis errores, dice una canción, aún en mis errores, tú me aceptas y no me juzgas. ¿Por qué? Porque aún en esos errores, y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de errores, de malas decisiones. Los pecados de esos ni siquiera hablamos ya. Pecas, debes de arrepentirte. Si no te arrepientes, se empieza a endurecer tu corazón. Y si empieza a endurecer tu corazón, vas dándole alimento a la carne, más carne, más carne, más carne. Y de un ángel que eras, te conviertes en 18 toneladas de carne. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a entender que aún en mis errores, cuando buscamos y dependemos de Dios y nos equivocamos, aún esos errores los usa para bien porque le amamos. Y cuando dice que le amamos es porque si amamos a alguien, lo haces partícipe de tus decisiones. Ay del marido que compra algo sin participar a su mujer, ¿no? O al revés. Porque finalmente, pues me acuerdo de una serie que un señor que se llamaba Hal no le avisa a su mujer que compró un jacuzzi. Total que es un pleitazo, pero es que ni siquiera me avisaste y te embarcaste. No, pero es que son facilidades. Aparte, la persona más confiable que he conocido era ese vendedor. Ya por ahí empezamos mal, ¿no? Y eso que yo fui vendedor. Bueno, y demás, ¿no? Si amas a Dios es porque lo hiciste partícipe en esa búsqueda de qué hacer cuando dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si tú eres alguien en espíritu y en verdad adorador a Dios porque has nacido de Dios y eres hijo e hija de Dios, tienes esta bendición tan grande, pero la cláusula anterior es, Dios es bueno con quienes dependen de Él. Y el acto de dependencia es un acto como el de búsqueda. Yo busco a Dios, pero yo decido mi dependencia absoluta al Señor
más que la guianza, mi dependencia. Y es por esto que hemos aprendido, y te voy a recordar una definición que hemos estudiado, de acuerdo con la fe que hemos, el Señor nos ha enseñado muchas cosas, que es la confesión de fe de Westminster, este compendio tan maravilloso de doctrina. Y te voy a leer básicamente a recordar lo que viene la providencia y por qué es lo mejor que podamos hacer depender del Señor. La definición es la siguiente, basada en todos los versículos que hemos estudiado. Dice, providencia es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo, con justos e injustos, le hace las guerras en ya sabes dónde, y dirige todas las cosas hacia un determinado fin, como lo hemos estado estudiando en escatología. Lo vuelvo a leer. Providencia es el continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva sus criaturas, incluyendo los perritos, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. En esta definición entonces indica que hay tres elementos en la providencia. Te los recuerdo, que es preservación, concurrencia de las cosas o cooperación y gobierno. Preservación en estos, obviamente, en estos tres elementos nunca están separados en la providencia de Dios, en el actuar de Dios en nuestras vidas, en la obra de Dios de nuestras vidas. En tanto que pues la preservación se relaciona con el ser, ¿ok? La supervivencia, la preservación de la especie humana, la preservación de las cosas, la preservación de su creación. A veces vemos que hay en California incendios que son devastadores, pero aún eso lo tiene el Señor controlado. Había un hoyo en la capa de ozono, ¿ok? No fue obra humana, no fue gracias a los norteamericanos que ese hoyo en la capa de ozono se tapó. Fue la preservación de Dios de su creación. Todavía no es el tiempo. ¿Ok? Entonces no se lo debemos a ningún gobierno, y menos al norteamericano que se haya cerrado. Fue la preservación de Dios. Preservación entonces incluye el ser. La concurrencia en la actividad de las cosas. Mira, si me estás viendo de otra ciudad o de algún rumbo lejano de la misma ciudad, probablemente no vaya a explicarme muy bien en el ejemplo que voy a poner para lo que viene siendo la concurrencia, que tiene que ver con la actividad. Pero hay un cruce en dos avenidas, uno que es Viaducto Piedad, ¿sí? Y uno que sale de lo que viene siendo patriotismo, o lo que se convirtió en patriotismo y demás. Más adelante pues viene Puente Morena, pero Puente de la Viga, ¿no? Bueno, el chiste es que se unen dos avenidas para entrar a Periférico. Y es una sincronización perfecta, sin semáforo, entre los chilangos, que pasa uno y pasa otro, pasa uno y pasa otro, pasa uno, pasa otro, y sorprendentemente no hay accidentes ahí. ¿Por qué? Parque Vía para entrar a Periférico. Y yo tenía un jefe australiano que me decía, oye, ¿podemos pasar por ahí? Porque le encantaba decir, es que cómo se ponen de acuerdo, australiano al fin, ¿no? Pues, sí, pues, se dedicó a cazar canguros con taparrabo de niño. No, no es cierto. Era una persona muy, muy decente, muy educada. Australiano, pero nadie es perfecto, ¿no? Entonces se sorprendía de
cómo iba un carro, otro así caminando así, y nada de claxonazos ni nada. Y dices, qué sorprendente cómo le hacen. Ya cuando viajó a la India y vio cómo manejan, ya no se sorprendió de nuestro parque vía para entrar a periférico. Esa es la concurrencia, la cooperación. Las cosas suceden, o sea, pasa uno, pasa el otro, y Dios va poniendo por delante las cosas, ¿ok? Y el gobierno, que tiene que ver con la dirección que siguen todas las cosas. Entonces, es ser, hacer y los sucesos. Ser, hacer y los sucesos. Entonces, cuando Dios hace que todo concurra en mi dependencia hacia Él y demuestra que el Señor es bueno, hace que pues que nosotros entremos en un equilibrio de decisiones, acciones y relaciones que debemos de tener en donde Dios está poniendo por delante las cosas porque mi dependencia me hace confiar. Mi dependencia me hace confiar en esto, de que el Señor, las decisiones que yo tome van directamente relacionadas con todo lo que el Señor haya predeterminado en el tiempo y espacio y personas, porque me guió hacia eso, pero haciendo que las cosas se den. Mira, una de las necesidades de los creyentes, de nosotros los creyentes, es estar buscando cosas que el Señor nos permite hasta que nos damos un tope o fracasamos y no encontrábamos lo que buscábamos, hasta que llega un momento en el de decir, bueno, Señor, y si en lugar de buscar y yo estar orando 8 horas para tu guía, si haces que esta concurrencia de cosas, de personas y de sucesos se presenten delante de mí. Y cuando haces eso, estás dependiendo de Dios. Estás dependiendo de Dios cuando le pides que las cosas, Dios en su gobierno, dirija las cosas, personas, eventos y circunstancias, ¿sí? Para que pasen cosas tanto unas como otras, buenas y malas a nuestro parecer, pero al parecer de Dios necesarias. Es decir, las cosas buenas y malas para nuestro entendimiento humano limitado a tiempo y espacio, para Dios son cosas previstas y necesarias para un fin. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante para que aprendas a depender de Dios. Tanto las cosas buenas como malas, a mi parecer, o a mi querer, o a mi entender, o a mi experiencia, tanto buenas como malas han sido predispuestas por Dios desde antes de la creación del mundo, porque son necesarias en ese gobierno de Dios, en esa correspondencia, y me las pone por delante para que yo ande por ellas, y esto está respaldado que Él nos hizo para buenas obras preparadas por Dios desde antes de la creación, hechos para buenas obras para que andemos por ellas. Por eso dice eso, ¿ok? Todo esto está respaldado teológicamente en la Biblia, no en el volumen número 4 de teología de Chuponcito. No, no, no. No, no, no es así. Es la Biblia, el Nuevo Testamento bien leído. Creados para buenas obras, las cuales según Dios preparó de antemano para ver si andamos en ellas. No, para ver si decidimos andar en ellas. No, para ver si mi mamá me deja andar en ellas. No. Dios nos constituyó, Efesios 2, no me acuerdo qué versículo específicamente, pero dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos, y dice anduviésemos, en realidad, en ellas.
Entonces, dado que este margen de error que puedo tener y yo puedo ya entender que esto es depender de Dios, teológica y vivencialmente hablando, te voy a decir el secreto que está en la siguiente frase que voy a decir, y le digo secreto, pero no secreto de amor, eres secreto de amor, no, no, secreto, no, 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 es algo que de veras en mi vida el Señor me lo ha mostrado. Orando en el Espíritu, yo le he pedido al Señor que me ayude a orar en Espíritu, pero no solo en lenguas, sino en mi idioma, en castellano, para que Él me permita, en lo que Él me permite entender qué estoy orando. Y conforme a la práctica, el Señor me ha ido enseñando, me ha ido mostrando que estoy orando en lenguas y de ahí salen las predicaciones y de ahí salen las devociones y de ahí salen todas las cosas. Cuando orando en el Espíritu en lenguas, de repente el Señor empiezo a orar en castellano y de veras que yo no soy tan listo, ni tan santo, ni tan nada, nada comparado con Él. Y en una ocasión que estaba orando en lenguas, empecé a orar en castellano lo siguiente: no te digo qué hacer, solo te pido que tú pongas por delante de mí qué tengo que hacer. Y obviamente por eso llevo mi diario espiritual, que antes les insistía mucho hasta que dije, mí mismo, si el Señor no los convence, ¿por qué crees tú, mi pequeño chapatín, que te van a hacer caso a ti, mi rey? Bueno, no me dijo mi rey, pero algún día rey sacerdote, ¿no? Señor. Mi pequeño saltamontes. Entonces ya no les digo que lleven su diario espiritual cuando oran, porque la cosa es que oren. Y ya después, si en algo después llevan su diario espiritual después de orar y de leer, pues bendito sea Dios. Bueno, yo agarro y en mi diario espiritual lo anoté y me ha sido de mucha bendición. Todas esas cosas que el Señor te revela, las anotas en algún lugar. Alguien me dijo, yo las anoto en mi corazón. Yo le dije, ay, sí, tú cómo no. Pero bueno, yo las anoto en papel. Bueno, ahora ya no en papel, sino en digital, ya sabes, ¿no? No te digo qué hacer. Solo te pido que tú pongas por delante de mí qué es lo que tengo que hacer, porque ni siquiera me valgo de mí mismo para decidir qué hacer, porque si yo decidiera qué hacer y se hiciera, pues yo sería Dios. Es como el que ingenuamente dice, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de trabajo. Ok, ya lo decidiste, pero a ver, ¿no? ¿Sabes qué? Ya decidí hacer esto o aquello, ¿no? ¿Sabes? Bueno, te lo voy a poner más fácil. Ya decidí vender mi coche. Hay gente que tiene mucho tiempo vendiendo su coche y nomás no salen por las cosas como están. El hecho de que tú decidas algo no significa que vaya a pasar, ni siquiera que vayas a poder, y ni mucho menos que vayas a tener éxito si lo logras. Es como quien dice, me voy a salir a vender preservativos y en 3 días voy a ser millonario. O sea, o sea, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto viene muy bien puesto en Colosenses 3, pero lo voy a leer primero en Reina Valera 1960 y luego en Nueva Versión Internacional. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que sea de lo que hagas de palabra o de hecho, lo hagas en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre. Entonces, si tú estás haciendo algo, hazlo en el nombre de Jesús, para bendición tuya, para bendición de Dios, porque a Dios lo bendices
cuando tú estás ofrendando tu trabajo a Él, porque lo haces en el nombre de Jesús. El hecho de la ofrenda no solo es dinero, el hecho de la ofrenda es ofrenda en la alabanza, ofrenda en tus actos, ofrenda en tus decisiones y ofrenda con tus bienes. Esas son las ofrendas bíblicas que son aceptadas por Dios, ¿sí? Ya no un chivo expiatorio, porque el Señor Jesús hizo todo eso por nosotros, ya no un cordero inmolado, sacrificado, sino las ofrendas que Dios recibe hoy de nosotros en el Nuevo Testamento, que son en espíritu y en verdad, repito, en primer lugar, obviamente el dinero, en segundo lugar, la alabanza, la adoración y demás, fruto de labios que confiesa su nombre, en tercer lugar, mis decisiones, mis actos, lo que yo haga y las acciones que yo esté haciendo, las obras que yo las hago, son en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, tus bienes, bienes materiales. Bueno, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el versículo 23 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque Cristo es Señor, porque a Cristo el Señor servís, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, en esto es claro, Señor, no hay diferencia, aquí no hay acepción de personas. En este asunto de que lo que hagas, lo hagas de corazón como para el Señor, porque a Él le sirves. Pero si se haces injusticia, vas a recibir injusticia y no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque dice en otra parte en Gálatas, lo que siembras cosechas. ¿Ok? Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, esto implica todas las cosas. En Nueva Versión Internacional, y considerando la providencia y lo que acabo de leer, dice lo siguiente, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Desde cambiar una mezcladora de llaves de agua, hasta una predicación, hasta irte a evangelizar, ahí a la colonia Doctores. Ahí hace falta el evangelio, por si antes de irte a Alemania, en la colonia Doctores hace falta evangelistas. Bueno, entonces, y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículo 23, en la Nueva Versión Internacional. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. El que hace mal recibirá mal, pero el que lo hace para el Señor no solo recibirá bien, sino que el Señor multiplica la bendición cuando algo lo ofrendas al Señor. Desde irte en metro a las 5 de la mañana al otro lado del mundo, en el nombre de Jesús, lo haces como una ofrenda a Dios porque lo haces para el Señor en tu trabajo.
y recibes bendición y recibes multiplicación. En esta vida está prometido, pero multiplicado en la siguiente. Y es algo que nosotros vamos a darle gracias a Dios siempre. Su grande cuidado para con nosotros, las cosas que no están improvisadas, las cosas que no están hechas al aventón, las cosas que no tengan que ver con ningún esfuerzo mío vano, son las que son benditas por Dios. El Señor es bueno con quienes dependen de Él y lo buscan y en silencio esperan la salvación. Cuando esto es carne en tu vida, cuando esto es realidad en tu vida, en tu corazón, cuando en verdad estás haciendo esto, aprendes a vivir dependiente de Dios sin evadir tus responsabilidades. Hay gente que entendió mal esto en Tesalónica, aprendió mal esto en Tesalónica, en los tiempos de Pablo, eh, y dijeron, bueno, pues como ya viene el Señor, pues ya no trabajo. Pues ya para qué trabajo, ¿no? Y el Señor les dijo a los de Tesalónica, después de haberles dado la revelación del arrebatamiento con puño y letra, 1 Tesalonicenses, y después del día el día en que va a aparecer el hombre de pecado, como lo acabamos de ver eh, en la clase, el inicuo que habrá de venir, después de toda esta revelación, le dice, y el que no trabaja, que no coma, porque sí, ya viene el Señor. O sea, esto no quita las responsabilidades, pero sí te da entendimiento de las cosas. Y quiero terminar con algo que de verdad en mi corazón llega con tal profundidad, porque es algo que viene en el Salmo 25 y es un clamor que David hacía. Después del Salmo 23, después del Salmo 22, que es mesiánico, escribe David, o lo acomodan lo que le llamaron Salmo 23, David no le puso Salmo 23, acomodaron Salmo 23, 24 y 25 como si fuera un conjunto de pensamiento, en una línea de pensamiento determinada. Y el Salmo 25, te voy a leer el Salmo 25, 10 versículos del Salmo 25, pero escúchalo con algo bien claro, abierto tu corazón. Dice, oh Señor, Salmo 25:1, oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. ¿Sabes por qué es esto? Porque David estaba pidiendo, no por orgullo, que fuera avergonzado, sino porque confió en Dios y los que confían en Dios no son avergonzados. Y si David salía avergonzado, se iban a burlar del Dios de David. Y por eso ese es nuestro clamor. Dice, no permitas que me avergüencen, no dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Versículo 3. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo de seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. Versículo 7. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud.
Vaya confianza. Por favor, ya se sabe, ya lo sabes, todos lo sabemos, no te acuerdes. Perdóname, pero no te acuerdes. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Tú eres misericordioso, oh Señor. Versículo 8. El Señor es bueno y hace lo correcto. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Y esta es nuestra confianza, que Dios puede más con los descarriados que tú. Y esto como pastor, cuando lo aprendes, eres libre. Yo fui libre de llorar y sufrir y lamentar de los descarriados, lamentar de los que parecía que eran y no eran, lamentar por las cosas injustas, lamentar por las traiciones, lamentar por muchas cosas de muchas personas que vienen a ti, a tu vida. Señor, permite que vengan a tu vida y lo único es que reciben y luego se van, pero no al Señor, no que sea otra congre, bueno, pues que Dios lo bendiga, pero que se va, pero nunca estuvo y demás. Cuando el Señor me muestra esto, de veras que sufrí, dejé de sufrir, de padecer tanta cosa, porque el Señor me dijo, si yo no sufro por los que tú sufres, entonces estás sufriendo porque serás más bueno que yo, serás más santo que yo, te importarán más las almas que a mí, sabrás o me enseñarás lo que es bueno para cada quien. Has vivido más años que yo como para que me alecciones en lo que es justo y recto. ¿Me dirás a quién salvar y a quién no salvar? Digo, no me agarró como a Job, pero hay que ser entendidos. El Señor es bueno y hace lo correcto. Le muestra el camino a los que andan descarriados. Incluye a tus chiquillos, ¿eh? De veras, los incluye. Dios es bueno, los incluye. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Segunda vez que dice lo correcto, ¿a los ojos de quién? A los ojos de Dios. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Los guía para que hagan. El Señor no guía para que tengas una visión. Hoy le voy a predicar a 1,000,000 para Cristo. O sea, necesita un baño de agua fría ese para que se le quite el... Bueno. Guía a los humildes para que hagan. Los guía para que hagan lo que es correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que, ¿qué? A todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Pero este pacto no es de la ley, este pacto es el pacto de la gracia, es el nuevo pacto. A los que cumplen sus exigencias, y las exigencias del nuevo pacto es ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, quiero terminar con esta situación que yo veo urgente en nosotros en estos últimos tiempos, porque en últimos tiempos, aun si fuera el arrebatamiento en 20 años, o en 30, o en 50, o dentro de 20 minutos, siguen siendo los últimos tiempos, incluso desde Pablo, que lo captes para no andar dando tumbos por todos lados, no tener una mente perpleja y distraída en los grandes problemas que tengas,
o en las grandes situaciones de calamidad que pasan en el mundo. Quiero terminar recordando un texto que el Señor me dio la bendición de poder orar en castellano y entenderlo. No te digo qué hacer, solo te pido que tú pongas por delante de mí lo que tengo que hacer. Amén. Pues Dios me los bendiga, los dejo con la pastora y oren y de veras denle espacio a esta palabra en su corazón. Muchas gracias.